be a short bathroom break. Can it wait? Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vamos pisando el acelerador y cogiendo fuerza con estos temas que son un poco más densos. Por ejemplo, Israel-Irán. Y ahora vamos a meternos bien adentro de la cueva, del rabbit hole, como se dice en inglés. Bueno, entre todo lo que está pasando, que obviamente Irán y las respuestas que está teniendo a las agresiones van por un lado, pero también podemos hablar de Groenlandia, las tensiones que hay con Groenlandia, que lo de Groenlandia no ha acabado, simplemente le han puesto una pausa para continuar después. Obviamente está Ucrania, Rusia, hay tensiones con Taiwán, los archivos Epstein, muy, muy importante, los archivos Epstein, todos esos documentos, toda esta gigantesca montaña de documentos que se ha desclasificado, entre comillas, que habría que ver qué es verdad y qué no, y aún así la mayoría está censurado o semicensurado. Y por cierto, hay cosas, además de los correos de Epstein, hay otras cosas añadidas, de las cuales una voy a mencionar hoy. Bueno, pues en mitad de todo este mare magnum aparece Jim Carrey, que por cierto es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, me ha acompañado en mi infancia desde que tengo uso de razón. Aparece en los premios César, no sé si en Francia o en la Canadá francesa, porque él es canadiense, creo que en Francia, aparece y es totalmente desconcertante. Por un lado, su aspecto físico, su cara, su rostro, no es el que todos tenemos en la mente, ¿vale? No es el mismo. Obviamente Jim Carrey se ha hecho mayor. Si ya tenía 30 y pocos cuando yo era un niño y hacía Dos tontos muy tontos y todas estas películas que a mí y a tantos como yo nos marcaron, pues han pasado unas décadas y ya no tiene el mismo rostro. Lo hemos visto con barba, lo hemos visto más canoso, lo hemos visto más distinto, ¿no? Pero es que nunca lo hemos visto como ahora lo hemos visto en los premios César. Es que tiene una cara, un rostro muy distinto. Sí que es verdad que se atisba a ver a Jim Carrey debajo de él, de lo que sea eso, esa cosa. Hay algo de Jim Carrey, pero no es Jim Carrey. Es como alguien que se le parece a Jim Carrey, pero no es él. Se le parece entre comillas a Jim Carrey, pero no es él. De hecho, incluso se dice que puede ser Val Kilmer, porque se le parece también bastante a Val Kilmer. Y por cierto, la voz es distinta. Podéis ver las entrevistas que le han hecho. Su tono de voz es muy distinto. Su color de ojos es muy distinto, porque Jim Carrey tiene o tenía los ojos de color marrón y este personaje, sea Jim Carrey o no, no los tiene los ojos más claros. Y luego las formas de responder, la energía que transmite, todo es muy distinto, muy distinto, muy distinto. Hay un vídeo por ahí de un Instagramer o pues estos influencers que hay en Instagram, etcétera, que como que le instiga, tú no eres el verdadero, tú no eres... Y el tipo pasa de lado, ¿sabes? Y lo escucha perfectamente, el tipo pasa, firma autógrafos, sonríe y se va. Y claro, yo me quedo pensando, jolín, el verdadero Jim Carrey, igual en este momento, hubiese hecho alguna mofa, hubiese hecho algún chiste, hubiese hecho alguna algo. Y sin embargo, este personaje no ha hecho nada. Ha pasado, lo ha escuchado, obviamente, ha pasado de largo y se ha ido. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, una cosa que a mí me extraña mucho, pero mucho, 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 es que aparece hablando un francés perfecto. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est très gentil. Y aquí es donde no sé si voy a columpiarme o no, porque no soy tan experto en la vida de Jim Carrey. Sé que él es canadiense, pero claro, hay algunos canadienses que han nacido en la zona anglófona, o sea, donde se habla inglés, que son como si fuesen los descendientes de los colonos ingleses que no aceptaron la independencia de Estados Unidos. Esto es para otra historia, esto es para otro vídeo. Y luego está la zona del Quebec,
la zona donde se habla francés, aunque la mayoría de los quebecois hablan francés e inglés, no hablan un solo idioma. Pero yo he visto un montón de vídeos de Jim Carrey, pero mogollón de ellos, y jamás le he visto hablar francés. Y sin embargo, en los premios César, el francés que habla es más que bueno, es un francés casi nativo. O sea, a ver, yo entiendo que un actor se puede preparar un discurso en un idioma y memorizarlo, y aunque no hable el idioma, si fonéticamente se lo aprende, lo puede decir. Yo qué sé, en coreano mismo es muy difícil, no lo aprendes, pero si, si le echas tiempo, ganas y demás, te memorizas todo. Pero es que aún así se notaría. Ahí es donde voy. Se notaría en los dejes, en el acento. Yo tengo muy buen oído y se me da bien para esas cosas saber si alguien es nativo, si no es nativo, si habla el idioma o si está fingiendo diciendo algo que o sea, diciendo una perolata fonética que se han metido en la cabeza y no saben ni lo que dice. Pues como estas canciones de, yo qué sé, de los Manolos, que cantaban en inglés, pero realmente no cantan en inglés porque se lo han aprendido, ¿no? Entonces a mí me parece como mínimo desconcertante todo. Pero a eso hay que sumarle un tercer factor que es cómo es posible que Jim Carrey, que es un tipo bastante, o sea, bastante, muy conocido por tener una personalidad muy mm, espiritual, muy cerrada, casi depresiva, que se le murió una novia y todo, ¿cómo es posible que de repente ahora aparezca como si fuese una gran estrella, como una especie de saltimbanqui para recibir un premio en Francia? Es raro, es muy raro, muy raro, es que no encaja. Si esto fuese una novela y estuvieses escribiendo la historia de un personaje, no encaja en absoluto. A todo esto hay que tener en cuenta que Jim Carrey tuvo una última aparición antes de esta, antes de los César, en el Hall of Fame, que creo que fue, en el Music Hall of Fame, que creo que fue en noviembre del año pasado. O sea, estamos en marzo, 1 de marzo, pues así a bote pronto, creo que fue en noviembre del 25, hace meses. Donde se le ve con un aspecto entre comillas parecido, con el pelo largo, con la cara más ancha, obviamente. Pero tú ves esa imagen de ese Jim Carrey de noviembre del año pasado, de hace unos meses, y es verdad que es un Jim Carrey avejentado, aunque se le ve muy bien para su edad en ese vídeo. Se le ven canas, se le ven arrugas, se le ve mayor, pero está bien. Pero ves a Jim Carrey, sin embargo, ves a este personaje que ha aparecido recientemente y no ves a Jim Carrey, ves a alguien parecido a Jim Carrey. Y ahora, para poner el colofón al vídeo, voy a mencionar que antes he hecho una referencia a algo que aparece en los archivos Epstein. Los archivos Epstein, que son un mogollón de cosas dispares entre sí, y que yo, insisto, hay que tomarlos muy, muy con pinzas porque yo creo que está todo manipulado, eso en mi opinión personal. Se habla de una cosa que es bastante desconcertante. Se habla de que Joe Biden no es Joe Biden. Que por cierto, esto no lo dice Epstein, lo dice un agente del FBI en un mail del 22, de 2022 o 2021. O sea, ya después de la supuesta muerte del propio Jeffrey Epstein. Por eso digo, los archivos Epstein no solamente son los mails, hay otras muchas más cosas que se ha juntado y todo como una pelota. Entre las cosas locas que se dicen, porque se habla de viajes en el tiempo, se habla de que Joe Biden no es Joe Biden, sino que es alguien con una máscara de Joe Biden. Y esto es una cosa que mucha gente ha dicho. Joe Biden no parece... O sea, parece algo... Si veis distintas apariciones de Joe Biden, os daréis cuenta de que tiene distintas alturas, de que se mueve de forma distinta. Incluso hay fotos donde se nota
que hay algo raro en los lados de la cara, como si fuese una máscara pegada en la cara. Hay un vídeo de una entrevista de los años 70, creo, con George Bush padre y un agente de la CIA que tiene, no sé si está el vídeo o la foto sí que está y la voy a poner, que tiene una máscara hiperrealista en la mano. O sea, como estas máscaras que hay en Misión Imposible, que te quitas la careta y es otro. ¿Y si Jim Carrey no era Jim Carrey y era un tipo con una máscara? Y aún voy a rizar un poco más el rizo para acabar el vídeo, que es los que tengáis más o menos mi quinta, que son los 35, 40, 30 y pocos, esa franja de edad, los que hayan nacido entre el 82 y el 90, os acordaréis, cuando erais pequeños, de la abeja Dolly, que intentaron clonarla, que no salía bien, que no sé qué, que no sé cuánto, y se avanzaba mucho en esa época con el tema de la clonación. Y de repente se dejó hablar de la clonación, se dejó de hablar de la clonación. Como que todos los avances genéticos que se estaban haciendo en ese momento se dejaron de lado y se empezó a hablar solamente de los avances técnicos de pues, internet, ordenadores, televisiones, ¿vale? Coches, y se dejó de hablar de lo genético, de lo biológico. Pero yo lanzo esta pregunta. ¿Y si realmente no se dejó de experimentar con la clonación y sí que se avanzó en ella, pero se hizo a puertas cerradas, se hizo, por así decirlo, en las sombras? Porque siempre se ha dicho que pues, artistas como Eminem, que su cara no es exactamente la misma que era cuando era más chaval. Avril Lavigne, se habla... Bueno, con Avril Lavigne hay una historia aparte porque se dice que ella era una doble que tenía la propia Avril Lavigne, que Avril Lavigne murió o se suicidó o no sé qué pasó, y la doble tomó su puesto. Bueno, se habla también de Britney Spears en los archivos creo, de la clonación de Britney Spears. Entonces, mi pregunta va orientada en ese sentido. ¿Y si realmente la clonación humana hubiese continuado y hubiesen clones de cantantes, de actores, de políticos y de personalidades que tienen un peso en lo social? Porque al fin y al cabo, bueno, Jim Carrey no puede firmar, yo qué sé, la invasión de Irán, pero sí que puede tener un peso en la opinión pública. Al fin y al cabo es un actor muy conocido, muy querido. ¿Por qué no? Hay una conexión entre este falso Jim Carrey, estos actores y cantantes que dicen que no son los originales, bueno, Paul McCartney, sin ir más lejos, y un avance en las sombras de la clonación humana. Y aquí lo voy a dejar. Voy a poner un extracto de un videoclip que se llama Clone Rappers, o raperos clonados, donde se habla de la clonación de Eminem. Pero bueno, seguimos en el siguiente vídeo, pero lo curioso aquí será ver cuál es la siguiente aparición de Jim Carrey. Vamos en el siguiente vídeo, amigos. Chao. Yeah. The Illuminati knows the answers, taking bone samples to clone rappers, but the artists in prison to silence their visions.